Después de la caída del muro de Berlín en 1989, no ha habido evento internacional más importante que el anuncio que se dio el día de ayer. El inicio de conversaciones para restablecer relaciones rotas desde el 1 de enero de 1961 entre el gobierno con sede en Washington y el otro con sede en La Habana, en Cuba. Estados Unidos y Cuba ya habían negociado de previo muchas cosas. Por ejemplo, ya se llega a la determinación de que Estados Unidos abrirá una embajada en La Habana e iniciará contactos de alto nivel para darle marco a la actividad diplomática plena. Esto implica también la apertura de una embajada cubana en Washington. El establecimiento del diálogo con los gobiernos de Cuba y de México para la delimitación de aguas territoriales, también hasta hoy indefinidas, será un principio que pronto se empezará a negociar entre los tres países. Compartimos un mar territorial y este estaba en el limbo. Discusión también de la participación del gobierno cubano en la Cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo en Panamá en el 2015. Es como la carta de bienvenida, decir en el hemisferio, aquí te recibo, y claro, el anfitrión, sea Panamá o sea quien sea, acaba siendo los Estados Unidos. Y ahí le están abriendo la puerta a los cubanos. El inicio del proceso de revisión de la participación del gobierno de Cuba como patrocinador del terrorismo será revisado, y esto le quitará esta satanización de que los Castro han auspiciado diferentes niveles de terrorismo en el mundo, y le quitan una espina que tenía clavada en el corazón cubano. El subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos va a encabezar a una delegación norteamericana en la próxima ronda de negociaciones sobre un proceso de migración. Esto regulariza la migración entre Estados Unidos y Cuba, y esto va a ser tan pronto como en enero del año que entra. Estados Unidos colaborará con Cuba en asuntos no solamente de lo que le acabo de mencionar, de migración, sino en operativos antidroga, de la que se acusó a Cuba de que la promovía, de protección medioambiental y de tráfico de personas, entre muchos de los procesos. Y con esto tenderá a quitarse esta idea de que pasen primero por México para llegar pies secos a los Estados Unidos. Fíjese, se ha pactado el aumento de remesas de 500 a 2,000 millones de dólares trimestrales, con excepción de algunos miembros del gobierno cubano a los que no les llegará una remesa, o con excepción también algunos miembros del Partido Comunista. Estaba muy negociado esto. Se autorizaría la expansión de ventas y exportación de bienes comerciales de ciertos bienes de los Estados Unidos que en Cuba son, bueno, hasta el chicle, ¿no? Son bienes escasos. Se autorizaría para que personas que viven en Estados Unidos importen bienes adicionales desde Cuba, que era algo que estaba absolutamente proscrito. Los viajeros con licencia que visiten Cuba, los norteamericanos, tendrán autorización para importar $400 individuales de la isla, en donde por lo menos 100 podrían ser de tabaco y alcohol, que es, claro, pues de sus productos base. Estados Unidos podrá abrir vía instituciones financieras vínculos equivalentes con las cubanas para financiar transacciones. Y esto es una clave para ya darle inicio a la actividad comercial. Se permitirá a viajeros cubanos utilizar tarjetas de crédito, a viajeros norteamericanos utilizar tarjetas de crédito estadounidenses y de débito en la isla, y esto va a abrir completamente las posibilidades para la economía cubana. Se iniciará un esfuerzo para incrementar el acceso de Cuba a las comunicaciones y su capacidad para hacerlo de manera libre. No hablan de la tele o de la radio, hablan del Internet. Ahí también se autorizará la exportación de ciertos artículos que necesita Cuba para que sirva a los ciudadanos para comunicarse también libremente, no solamente a Estados Unidos, sino también a otras partes del mundo. Se permitirá a proveedores de telecomunicaciones establecer mecanismos necesarios para mejorar y para hacer accesible el servicio de Internet en la isla, como una forma de ampliar no solamente la libertad, sino el software y el hardware que son tan necesarios en la isla. Prácticamente están como empezó el mundo con el Internet hace 25 años. ¿Qué era el argumento de Barack Obama y por qué fue tan criticado por el Congreso y sobre todo la parte dura de los republicanos? Dice el presidente Obama, es que no hay apertura que sirva si no es con una libertad completa. Y aquí, si ya tenemos relación con
gobiernos como el chino o como el de Corea del Norte, que no dan garantías de que vayan a promover una democracia como argumentan los republicanos, pues no hay ninguna diferencia con lo que pasa en Cuba y lo tenemos aquí en el traspatio. No es posible que esta posición norteamericana siga así siempre. Pasaron 54 años y ahora que se están dando las condiciones, pienso que es momento de actuar porque esto a nadie beneficia, dice el presidente de los Estados Unidos. Ha recibido muchas críticas, no solamente de los republicanos, de la parte dura de ellos, sino también de los cubanos que residen en los Estados Unidos. Piensan que el gobierno de Fidel Castro ha sido un gobierno represor, que es el único que gana en este tipo de negociaciones. Particularmente creo que esta apertura va a dar un enorme respiro y alivio a la distensión de lo que pudiera ser esta polaridad que a veces se da entre el capitalismo y el socialismo, cuando no solamente gobiernos como el cubano, sino el venezolano, el peruano, el boliviano, el ecuatoriano, hasta el argentino, o hasta el brasileño, o hasta el mexicano en algún momento pudieran haber tenido posiciones de izquierda que dividían la idea de lo que sería esta constante pugna entre el capitalismo y el comunismo. Esto empieza a distender un camino que será, creo que muy rápido, en la reconciliación de los intereses de los norteamericanos con la isla. ¿En qué le afecta a México? Bueno, le afecta en varias cosas. Yo siempre pensé que México sería un protagonista importante en la reconciliación de Cuba y de los Estados Unidos, pero no fue así. La reconciliación se dio por intercesión del Papa, un argentino con sede en Italia, y por la intercesión del gobierno canadiense. En este caso México no tocó banda, pero le decía, yo creo que esto va a afectarnos en el mediano plazo cuando gran parte del atractivo turístico que se da en el Caribe mexicano se pudiera atraer hacia Cuba. Había también algunas posiciones que empresarios mexicanos podían aprovechar de la isla y que seguramente serán avasallados cuando lleguen los intereses norteamericanos. Se vivieron muchos procesos en Cuba y Estados Unidos, muchos. El más importante, la apertura de la Guerra Fría, en lo que fue el evento de Bahía de Cochinos en 1962. De esos misiles que fueron regresados a la Unión Soviética y de los que Estados Unidos tuvo que retirar de Turquía, empezó un equilibrio de poderes que hoy parece terminar completamente. México fue un patrocinador de muchas de las posturas que Cuba tuvo hasta en el aislacionismo. Hoy, a lo único que se concentró el presidente Peña fue a decir en una reunión local con el sector agropecuario que México le daba la bienvenida a esta iniciativa norteamericana. Pero en este juego ni siquiera jugamos de locales, jugamos como vil público en un espectáculo en donde el equilibrio continental está hoy en las manos de un hombre en el Vaticano y de otro en Ottawa. Nada que ver con ese liderazgo que en algún momento se pretendió para México en las épocas de Echeverría, cuando se pensaba que nosotros éramos el paladín de la libertad americana. En fin, será para otra ocasión, pero por lo pronto, hoy se ha dado una noticia bárbara. Estados Unidos y Cuba se tomarán de la mano y esto le dará un ritmo diferente a la relación entre los pueblos de América Unida. Esperamos que así sea.